Primer libro de Samuel, capítulo 9. Primer libro de Samuel, capítulo 9. Vamos a leer el último versículo del capítulo 9 para adentrarnos en todo el capítulo. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 27. Mientras se dirigían a las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl: dile al criado que se adelante, pero tú quédate un momento, que te voy a dar una palabra de parte de Dios. El criado se adelantó. Padre, al igual que Saúl, esta mañana venimos delante de tu presencia. Entendidos que una palabra tuya puede cambiar toda nuestra vida. Una palabra tuya tiene el potencial de que las cosas que han comenzado mal puedan terminar bien. Una palabra tuya es capaz de que las cosas que se han desordenado puedan tomar el rumbo de nuevo. Una palabra tuya es dadora de vida. Amado Dios, te rogamos esta mañana que en un acto de generosidad divina puedas lanzarnos una palabra esta mañana para que nuestra vida pueda resplandecer. Padre, háblanos, sopla de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanitos. ¿Cuántos creen que una palabra de Dios a su vida puede cambiarlo todo, hermanos? Este capítulo 9 de primer libro de Samuel es uno de los fascinantes capítulos. Esos capítulos que cambian vidas, que cambian perspectivas. El comienzo de la historia es un comienzo sin importancia. Parece que Saúl está delante de unos de esos días aburridos que forman parte de su cotidianidad. Y no sabe que está a punto de cambiarle la vida. Porque la manera como Dios interviene, hermanitos, en nuestra vida es justamente dentro de esa cotidianidad, a veces rutinaria. Ahí, cuando usted siente que está como empantanado, otro día, los mismos problemas, los mismos quehaceres, ¿qué perspectiva de cambio podemos visualizar en nuestra vida? ¿Qué ciclo a veces más rutinario llega a ser parte de nuestra cotidianidad?
Dentro de esa, diríamos, rutina de Saúl, Dios va a irrumpir. Y cuando Dios irrumpe, siempre irrumpe con una palabra. Cuando Dios quiere intervenir en nuestra vida para presentarnos vientos de cambio, vientos de desarrollo, cuando Dios quiere intervenir en nuestra vida para visualizar nuevos horizontes, siempre aparece en nuestra vida con una palabra. De ahí la importancia de la palabra de Dios como instrumento de cambios en nuestra vida. No hay otro modo de cómo Dios interviene en nuestra vida si no es a través de su palabra. La centralidad de su palabra como instrumento de transformación. El que aprende a valorar la palabra, el que aprende a acoger la palabra, el que aprende a buscar la palabra, un día de estos, en medio de esas sensaciones que a veces aparecen en nuestra vida, en la que nos sentimos empantanados, en las que nos sentimos atascados, un día de esos, la palabra va a irrumpir con fuerza y nos va a sacar de esa naturalidad, nos va a sacar de esa normalidad y nos va a llevar a un plano sobrenatural. Nos va a llevar a un plano extraordinario. Pero claro, diríamos que la verdad que la Escritura quiere esta mañana impactar y tocar el corazón. Regálame un poquito más de monitores, por favor. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muy bien. La verdad que la palabra quiere impactar nuestra vida esta mañana es el lugar insustituible que tiene la palabra como instrumento divino para colocar nuestra vida en una experiencia superior. El potencial que tiene la palabra para desarrollar transformaciones en nuestra vida insospechadas. Ni siquiera tenemos idea de lo que trae la palabra cuando vamos a su encuentro. Ni siquiera tenemos imaginación de lo que trae la palabra cuando vamos al encuentro de la palabra. Y esta, diríamos, amados hermanos, es en esencia lo que la Escritura quiere esta mañana que aprendamos a valorar. Todos hay un momento en la vida en el que nos sentimos como que no caminamos, como que no avanzamos, como que no desarrollamos, como que volvimos a un ciclo de actividades repetitivas y sentimos que no tenemos como la valoración necesaria de nuestra vida, no tenemos ni siquiera una perspectiva adecuada acerca de nosotros. Es más, nos podemos ver hasta infravalorados, subvalorados, y no tenemos la perspectiva, diríamos, acerca de nosotros que siquiera Dios tiene también de nosotros. Y más cuando acontecen realidades en nuestra vida que no nos hacen sentir como valorados, amados, escogidos, elegidos, visualizados. Parecemos ignorados, marginados, olvidados. Y tales sensaciones nos provocan desánimos, desórdenes, descontroles y vamos por la vida insatisfechos. Y la insatisfacción hace que pongamos oído a caminos y alternativas, opciones que pueden hacer errar nuestro futuro. La insatisfacción que sentimos acerca de la calidad de vida que tenemos o de los logros que hemos alcanzado, la insatisfacción que tenemos sobre los niveles que hemos llegado, que no nos
nos sentimos que es donde queremos estar, de repente nos pueden volver presa fácil de caminos y alternativas que no sean los que nos lleven por los caminos de Dios, amados hermanos. De repente esa insatisfacción que sentimos de la vida nos hace volver nuestra atención por caminos que en lugar de ser beneficiosos pueden ser dañinos a nuestra vida. Es por eso que en esta escritura se nos plantea esta mañana la necesidad que en esas situaciones que vivimos aprendamos a valorar la palabra que Dios tiene para nuestra vida. Porque en la medida que valoremos esa palabra, en la medida que salgamos al encuentro de esa palabra, en la medida que busquemos esa palabra, en la medida que entendamos que nuestro futuro pasa por nuestro encuentro con la palabra, en esa medida vamos a poner interés, atención, cuidado, esmero, valor, aprecio a la centralidad de la palabra en nuestra vida, amados hermanos. La palabra no es un dato doctrinal, la palabra no es una charla motivacional, la palabra no es un discurso informativo, la palabra es el poder interviniente de Dios en nuestra vida para atar y para desatar. La palabra es la autoridad de Dios moviéndose en nosotros para derribar y para edificar, para arrancar y para plantar. La palabra de Dios no es un dato cognoscitivo o intelectual. La palabra de Dios es el poder operante de Dios en nuestra vida, amados hermanos. La palabra de Dios no es un conjunto de códigos. La palabra de Dios es un flujo de acciones divinas que quieren llevar nuestra existencia por nuevos cauces, que quieren llevar nuestra vida por nuevos senderos, que quiere abrir paso para que nuestra vida experimente realidades que ni siquiera hemos contemplado. El valor de la palabra. Cuando Samuel ha conocido a Saúl, ha recibido de Dios una revelación, dice el versículo que hemos leído: mientras se dirigían a las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl: dile al criado que se adelante, pero tú quédate un momento, que te voy a dar una palabra de parte de Dios. Te voy a dar un mensaje de parte de Dios. Es que la vida de Saúl está a punto de cambiar, pero no por los planes que sus padres tienen sobre él. La vida de Saúl está a punto de cambiar, pero no porque el clan de su familia esté teniendo desarrollos y progresos, y por tanto va a traer beneficios para él. El futuro de Saúl va a cambiar no necesariamente porque él haya realizado algún tipo de acto heroico que le va a traer dividendos a su familia. La vida de Saúl va a cambiar por una sencilla razón: va a experimentar un encuentro con la palabra. Más que con el profeta, es con la palabra. El profeta será solo el instrumento de Dios para transferirle la palabra a Saúl. Pero no será Samuel tampoco quien le cambie la vida a Saúl. Será la palabra de la cual Samuel es portador. La palabra que Dios tiene para Saúl. Lo que va a replantearle la existencia a Saúl es el encuentro con la palabra. Y desde esos días hasta el día de hoy, amados hermanos, la palabra sigue siendo el insumo divino, el instrumento divino, el poder divino para intervenir en la historia suya y en la historia mía. Toda persona esta mañana que quiera exponerse a nuevos senderos en su vida, a descubrir nuevos horizontes, que quiera experimentar realidades divinas
dentro de nosotros y alrededor de nosotros, no hay otro camino más que aprender a encontrarnos con la palabra, porque es en la palabra donde Dios ha decidido colocar ese desbloqueo, ese rompimiento y poder atravesar cosas que nos están deteniendo, cosas que nos están deprimiendo, cosas que nos están desmotivando, cosas que nos están desorientando. Es la palabra la que tiene el poder para romper esos diques y abrir nuestra vida hacia corrientes nuevas. Cuando nuestra vida esté con esa sensación de empantanamiento, cuando nuestra vida esté con esa percepción que las cosas no están caminando bien, cuando nuestra vida esté oprimida por pensamientos en el que sentimos que no avanzamos, que no caminamos, que no vamos al ritmo que quisiéramos, amados hermanos, no confundamos el sendero, no confundamos el camino. Es justamente allí donde nuestra vida debe aspirar a encontrarnos con la palabra, porque es en la palabra solamente y solamente y solamente y solamente en la palabra donde vamos a encontrar las potencialidades que Dios tiene para nosotros. Es tan fácil en la hora de desmotivación, es tan fácil en la hora de desconsuelo buscar refugio en el lugar equivocado. Somos tan propensos, somos tan inclinados a querer encontrar en el rumbo equivocado, en la persona equivocada, en la experiencia equivocada, sentirnos con esa sensación que estamos vivos. El ser humano es amante de querer sentirse vivo, de querer sentir su vida llena de sentido. Regálame más monitores, por favor. El ser humano es amante de querer sentirse que realmente es, que vive, que siente, que está lleno de sentido, de dirección, que su existencia no está vacía ni hueca, sino que tiene un camino, un rumbo, un sendero, y no hay nada más descontrolador sentir que nuestra vida no va para ninguna parte. Eso es como envolvente y sacudidor, y nos tira y nos desmotiva, nos descontrola. Sin embargo, siempre andamos buscando ese sentido de existencia, y es una lástima que no aprendamos, amados hermanos, que no está en los hombres ese sentido de plenitud que todos deseamos encontrar en la vida, amados hermanos. Creo que todos queremos llegar a un nivel de vida plena, donde nos sentimos realizados, donde sentimos que hemos alcanzado metas, objetivos, propósitos, y que vamos cada vez para más y para más y para más y para más. Y todos queremos eso. O usted no, hermanito. O usted ya está donde quiere estar. O usted ya llegó donde debe llegar. Usted ya tiene lo que quiere tener. Usted ya completó lo que quiere completar. Ya alcanzó lo que anhela su corazón. Yo a lo menos no, hermanitos. Yo quiero más. Hay realidades que yo deseo ver. Hay cosas que todavía quiero oír. Hay cosas que todavía quiero conocer, aprender, recibir, tener, crecer. Hay cosas que todavía quiero alcanzar. Y me refiero en torno a la obra de Dios. Básicamente hay muchísimas cosas que quiero todavía lograr ver, alcanzar, mirar. Y cuando sentimos que no caminamos, no avanzamos, es ahí, amados hermanos, donde tenemos que saber tomar el fundamento correcto. Porque usted puede equivocarse en esas horas de desolación, puede equivocarse a tomar el camino equivocado.
tomar la opción que no es. Y es así que esta mañana la escritura que hemos leído nos señala que la vida de Saúl, va a ser replanteada, pero no por un FODA. Va a ser replanteada no por un seminario de positivismo. Va a ser replanteada no por un seminario de actitudes renovadas. No. Va a ser replanteada por un encuentro con la palabra de Dios. Cuando comenzamos a ver el pasaje en el capítulo 9, donde arranca la historia de Saúl, dice el versículo 9, el capítulo 9, versículo 1. Había un hombre de la tribu de Benjamín muy respetado, cuyo nombre era Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, también benjaminita. Quis tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo y apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. En cierta ocasión se extraviaron las burras de su padre Quis, y éste le dijo a Saúl: toma a uno de los criados y ve a buscar las burras. Saúl y el criado se fueron y cruzaron la sierra de Efraín hasta pasar por la región de Salisá, pero no las encontraron. Pasaron también por la región de Salín y después por el territorio de Benjamín, pero tampoco allí las encontraron. Cuando llegaron al territorio de Suf, Saúl le dijo al criado que lo acompañaba: vámonos, debemos regresar, no sea que mi padre comience a preocuparse más por nosotros que por las burras. En estos versículos hay una tónica que flota en el pasaje como el escenario o el ambiente que respira Saúl. Y el ambiente que se respira es el ambiente de la imposibilidad de alcanzar aquello que se ha extraviado. Diríamos que lo que domina el pasaje, la tónica sentimental, el elemento, diríamos, el tejido que está aquí en estos versículos, es el tejido de alguien que ha tenido una pérdida y no es capaz de recuperar la pérdida. Lo que tenemos, diríamos, es la sensación de alguien que ha extraviado parte de sus bienes y se ha rebuscado de una manera, ha ido a una parte, ha ido a otra y por fin llega un momento en el que se da por vencido. Saúl ha llegado a un tramo en su búsqueda por querer recuperar lo perdido, querer recobrar lo extraviado, y ha ido a uno, a otro y a otro y a otro lugar y se ha encontrado con la misma realidad. No logra recobrar lo que se perdió. Y llega a ese tramo en el que se rinde, decide regresar con las manos vacías a casa. Habla con el criado y le dice: bueno, ¿qué no hemos hecho para alcanzar lo que salimos a buscar? ¿Dónde no hemos ido? Sin embargo, hemos recorrido todas las regiones y no ha sido posible recobrar lo extraviado. Así que regresemos a casa. ¿Y qué sensación más terrible para alguien que ha salido de la casa con ciertos objetivos, con ciertas metas, y tener que regresar frustrado con las manos vacías? Salimos a alcanzar un objetivo, pero regresamos vacíos. Se nos extraviaron ciertas pertenencias, cierto bien, cierto patrimonio, mas tenemos que regresar sin la alegría de poder retornar, volver el patrimonio a la casa. A veces la vida es como la vida de Saúl, hermanitos. Hay cosas que extraviamos en la vida. Hay cosas que se nos pierden.
En la vida tenemos pérdidas, hermanos. Se nos extravían cosas en la vida, por las razones que sean. Y a veces nuestra vida es un continuo luchar, un continuo esforzarnos por recobrarlas. A veces nuestra vida es la historia de constantes esfuerzos por querer recobrar lo que perdimos. A veces nuestra historia no es sino la narración de esfuerzos frustrados por alcanzar aquello que un día extraviamos. Y llegamos al momento en el que cruzamos los brazos y decimos: ya no es posible. No sabemos qué se hicieron. No hemos sido capaces de alcanzarlas. Vamos a regresar derrotados, cabizbajos, sin poder devolver a la casa las cosas que perdimos. Y quizá esa puede ser la historia de algunos esta mañana. Historias de pérdidas, historias de esfuerzos perdidos, historias de extravíos, historias de esfuerzos en vano, historias de esfuerzos que no han sido productivos, historias de esfuerzos que no han traído compensación a nuestra vida. Y quizá esta mañana usted o yo seamos personas que, habiendo extraviado en nuestra vida cosas, realidades, bendiciones, relaciones, quizá estemos esta mañana con esa sensación de que hemos topado el camino, que hemos llegado al tope, que no somos capaces de avanzar, que mejor regresémonos, porque no hemos encontrado aquello que salimos a buscar. Hasta este momento la historia de Saúl es una historia de pérdidas y de esfuerzos vanos. ¿Me van siguiendo, hermanitos? ¿Me van siguiendo? Pero usted ha venido esta mañana a la casa de Dios porque Dios siempre quiere salir a nuestro encuentro para cambiar ese tipo de mentalidades. Cuando ya Saúl estaba por volver a la casa, cuando ya Saúl estaba por bajar los brazos y regresar con las manos vacías, su vida da un giro y dice el versículo 6, aparece su acompañante, un criado, y este hombre le va a cambiar la historia a todo. Cuando usted piense que ha llegado al tope del camino, cuando usted crea que todo esfuerzo es improductivo, cuando usted piense que no hay más que aspirar, que mejor bajamos los brazos, nos rendimos y digamos regresemos a casa sin nada. Cuando usted cree que volver sin nada y con las manos vacías es lo que tenemos por delante, aprenda a escuchar la gente que le dice busquemos a Dios. Aprenda a escuchar la gente que le dice vamos a oír palabra. Aprenda a escuchar la gente que le invita al encuentro de lo divino. Aprenda a valorar la gente que le propone el camino de Dios. Dice la Biblia que el criado le contestó y le dice: en este pueblo vive un hombre de Dios que es muy famoso. Todo lo que se dice, todo lo que dice se cumple sin falta. ¿Por qué no vamos allá? A lo mejor nos indica el camino.
que debemos seguir. El criado no pierde las esperanzas. El criado siente que hay una alternativa. El criado ve el rostro de Saúl. Indudablemente mira un rostro desfasado, un rostro quebrado, un rostro frustrado, diciéndole: mejor regresémonos. No hicimos aquello que nos habíamos propuesto. Ya pasó el tiempo, ya no tenemos energías, se nos van las ganas. Mejor regresémonos. Pero el criado aparece con una respuesta que es un rayo de luz en esa densa oscuridad. Aparece el criado con una alternativa de creer que es posible aún descubrir el camino que nos lleve hacia aquello que hemos perdido y poder recobrarlo. Y el criado habla del profeta, el hombre de Dios. Siempre Dios visitará a su pueblo para bendecirlo con la palabra de Dios en el hombre de Dios. Mientras no aprendamos que es posible recobrar la esperanza, pero en la dirección que el criado está poniendo, no la dirección ya de nuestros esfuerzos vanos, no ya la dirección de pensar en nuestras capacidades humanas. No la dirección de creer que aún es tiempo, que aún es posible, porque sí. No. El criado le propone un camino. Busquemos al hombre de Dios. Yo le quiero decir algo, hermanito, hermanita. Siempre Dios obra para bendecirnos con su palabra a través de una persona. Siempre hay alguien a quien Dios prepara para darle una palabra. Siempre Dios provee a su iglesia. Y esa es la diferencia entre ser un pastor y ser un hombre de Dios. Ser un pastor es a veces una profesión, se ha convertido en una cosa laboral. Hoy día parte de la crisis que vive la iglesia evangélica y la crisis que viven muchos creyentes es que se han acomodado a un tipo de iglesia en el cual el pastor es un empleado de la iglesia. Y que el pastor ha sido contratado para tratar de cultivar valores en nosotros. Un pastor ha sido contratado para ayudarnos a nuestra autoestima, que es una especie de manager de nuestra vida personal. Como que la iglesia es un gimnasio y él es el instructor que nos va a ayudar a mantenernos, que nos va a ejemplificar algunos ejercicios. Y es, diríamos, alguien que pagamos nosotros para que nos ayude a estar saludables. Es una especie de, diríamos, de persona contratada para asistirnos en la salud espiritual nuestra. Y entonces esperamos pues que no nos exija mucho, que nos lleve pero tranquilos, y podemos incluso no armonizar con las ideas que él tiene, y nos sentimos hasta con la libertad de que si no es el entrenador que a mí me gusta, pues
despidámoslo y traigamos a uno que nos guste más. Y trabajamos con aquella mentalidad, y eso hace que las iglesias hoy día se conviertan en una especie de clubes religiosos, en el cual el pastor, como empleado, busca provocar las mejores sensaciones en la iglesia, crear los mejores espectáculos, proveer a la congregación de escenarios impactantes, de proveer a la iglesia de espectáculos y mantener a la iglesia, diríamos, atractiva, atenta, a través de una serie de imágenes, luces, actrices, actores, cantantes, dramas, mimos y una cantidad de cosas que hay en la farándula evangélica, para tratar de que la iglesia se sienta agradada con el pastor. El hombre de Dios es otra cosa, hermanitos. El hombre de Dios puede estar a la frente de una iglesia, pero el hombre de Dios no va a ser definido por la gente. El hombre de Dios tiene una herramienta que lo convierte en hombre de Dios, y es la palabra que Dios ha puesto en él. El criado dice: lo que ese hombre dice se cumple. El hombre de Dios no está para complacer los antojos de la grey. El hombre de Dios no está para complacer los gustos de la grey. El hombre de Dios no está para llenar las expectativas. Ah, qué buen líder tengo. Ah, me encanta, me agrada, me gusta. El hombre de Dios no está para satisfacer, diríamos, los deseos. No está para ser agradable para el pueblo. El hombre de Dios está simplemente para una cosa: recibir palabra de Dios y entregársela a la persona, le guste o no le guste. Entregarle la palabra es la herramienta esencial del hombre de Dios. La palabra es la preocupación fundamental. El hombre de Dios no anda buscando agradar a la gente. Eso lo puede hacer un pastor empleado, cuya estabilidad laboral depende de los gustos de la gente. Cuando Dios bendice a una iglesia con un hombre de Dios, y que esa palabra se cumple, y que esa palabra se realiza, y que esa palabra se hace historia, entonces, hermanito, aprenda a valorar al hombre de Dios y a valorar la palabra que ese hombre de Dios le entrega en nombre de Dios. Cuando usted esté ante un pastor empleado que busca granjearse su favor, su alegría y su aprobación, el pastor que quiere reunir más like, más fans, más seguidores, claro, tiene que ver cómo agrada a la gente para que sea así. Es como un político. Un político nunca está del lado de la verdad, sino de lo que le gusta a la gente. Hay cosas que son correctas y los políticos no las hacen. Y no las hacen porque el político hace lo que a la gente le gusta. El político a veces sabe que hay cosas correctas que tiene que hacer, pero que no son del agrado del pueblo. Y renuncia a veces a los caminos de verdad, a los caminos de justicia, a los caminos idóneos para resolver crisis, porque no van a ser del agrado de la gente que los elige y están interesados en que los vuelva a elegir. Cuando el pastor es elegido al gusto de las personas, entonces el pastor se rebuscará por complacer a las personas. Quiero decirles una cosa, amados hermanos.
No me ha puesto Dios en este lugar para ser predicador del evangelio, para agradarlos a ustedes. Ni dependo de ustedes para ejercer mi ministerio. No me han elegido ustedes. No me han seleccionado ustedes. Dios me llamó y me entregó una tarea. Me entregó un ministerio. Y los años que llevo de predicar el evangelio y los años que llevo de anunciar su palabra son el historial que habla de la palabra que durante años Dios ha puesto en mi boca. Y cada uno de ustedes está aquí no por mi linda cara, no está aquí porque sea su amigo, no está aquí porque sea su líder preferido, está aquí en obediencia a la palabra que un día ha recibido. Está aquí en virtud de haber creído, recibido y obedecido el mensaje que un día escuchó de parte de Dios. Lo que lo tiene aquí no es mi popularidad. Lo que lo tiene aquí no es que sea un líder de su agrado. Es más, puedo hacer cosas que le caigan mal un día y puedo tomar decisiones que a usted no le gusten. Sin embargo, lo que nos ha traído hasta aquí es la palabra que de Dios hemos recibido. Lo que nos ha traído al día de hoy y los que nos seguirá llevando mucho tiempo más es la palabra. Por eso la preocupación más grande del hombre de Dios es saber escuchar de Dios su palabra, saber tomar de la boca del Altísimo la palabra, no venir con la pregunta que el pastor a veces se hace como empleado: ay, ¿qué predico ahora? ¿Y qué le digo? No, hermanito, es que esa pregunta ya demuestra irreverencia de la palabra. No es que predico, como que si acaso nosotros fuéramos la fuente de la predicación. La gran preocupación de un hombre de Dios es: ¿qué es lo que Dios quiere decirle a su pueblo ahora? ¿Qué es lo que la boca de Jehová quiere decir a su pueblo? Y entonces ya la cosa cambia, porque ya no es cosa de andar buscando en internet que predico. No, la cosa es buscar al Espíritu para saber qué es lo que tiene que decir en la iglesia hoy. Y el hombre de Dios, por tanto, va a preocuparse de esto. Y eso es lo que el hombre sabe. En este pueblo vive un hombre de Dios reconocido por la palabra que predica, por la palabra que anuncia. La virtud del hombre de Dios no es su presentación personal en principio. La virtud del hombre de Dios no es su peinado, ni su maquillaje, ni sus trajes. La virtud del hombre de Dios es ser portador de una palabra que trae vida. La virtud del hombre de Dios. Cuando una iglesia tiene la bendición de tener un hombre de Dios y no un pastor empleado, hay que aprender, amados hermanos, a valorar el regalo que Dios da a la iglesia. Porque cuando hay un hombre de Dios, allí hay una palabra de Dios. Y si hay una palabra de Dios, ahí hay un potencial divino que puede intervenir en esas experiencias de extravío y de esfuerzos fracasados que tenemos. Donde hay una palabra de Dios, ahí brota una semilla en medio de esos esfuerzos que sentimos que no nos llevan a ninguna parte. ¿Estamos, hermanos? Y viene la respuesta de Saúl, versículo 7. Y dice: pero si vamos, ¿qué le podemos llevar al hombre de Dios? En las alforjas no nos queda nada de comer, ni tenemos ningún regalo que ofrecerle. Saúl entiende que no es una especie de tarifa que tiene el hombre de Dios.
Entiende que no es una cosa de que tiene unos precios establecidos. Pero Saúl entiende que el hombre de Dios merece consideración y respeto. Que si voy a buscar una palabra, debe haber un sacrificio. Que si quiero una palabra, debe de haber un precio. Que si quiero una palabra, tiene que haber un esfuerzo. Si para buscar unas burras hemos gastado energías, tiempo, los recursos en alimentación, ¿cuánto más podríamos gastar si buscamos una palabra? ¿Me están oyendo, hermanitos? Es que aquí no digo amenes yo. Cuando es de hacer sacrificio no hay amenes. Cuando es de esfuerzos para buscar la palabra no hay amenes. Solo cuando decimos, palabra de promesa, sí, amén. ¿Quieren una palabra que cambie la rutina? Amén. ¿Quieren una palabra que saque nuestra vida de esfuerzos vanos? Amén. ¿Quieren una palabra que nos ayude a recuperar extravíos? Amén. ¿Quieren hacer esfuerzos para tener esa palabra? No hay amenes. Queremos la palabra, pero no queremos pagar el precio por la palabra. Queremos la palabra que nos permita hallar el camino y recuperar lo extraviado y aprovechar los esfuerzos perdidos. Y decimos amén. Pero decimos, hermanos, hay sacrificios que hacer para alcanzar esa palabra. A ver a quién le hablan. Eso ya no va con nosotros. Eso ya no es conmigo. No es cosa que Samuel cobre. Es cosa que el que quiere una palabra tiene que costarle algo. Y tienen que aprender siempre eso. Si quiere una palabra, tiene que hacer un sacrificio. Quien quiera una palabra, tiene que hacer un esfuerzo. Y eso es lo que no le gusta a la gente hoy día, hacer esfuerzos. Y sobre todo que el pastor empleado quiere casi andar chineando a la gente para que no haga esfuerzos. Iglesias kinder tenemos ahora. Iglesias guarderías, donde los miembros quieren nanas, quieren niñeras. Y quieren asistir a la iglesia donde los traten más como chichis. Venga mi chichi bebé, aquí por aquí, véngase mi amor. No quieren hacer esfuerzos. No quieren pagar el precio. Sí están dispuestos a hacer esfuerzos en cosas terrenales, pero no en el mundo de lo espiritual. Sí están dispuestos a hacer una serie de sacrificios en iniciativas y esfuerzos vanos, pero no en el mundo espiritual. Así tenemos gente en las iglesias hoy día que mueven pesadas cargas por lo material, pero no mueven un tan solo dedo por lo espiritual. Así tenemos gente que en la vida del mundo hicieron grandes sacrificios y en el camino de Dios no quieren hacer nada. En la vida de mundo, botaron, gastaron, tiraron y no tienen nada. ¿Me están oyendo, hermanito? Con ustedes. Gastaron, invirtieron, compraron, tuvieron, pasó dinero y no tienen nada.
Y ahora una inversión tan pequeña para ir a buscar al hombre de Dios le va a cambiar a Saúl toda la vida. Una inversión tan pequeña. ¿Qué tal que Saúl le dice, no, ¿para qué vamos a ir vos? No tenemos nada que llevarle. Y el hombre le dice, mira, aquí tengo 3 gramos de plata. Se los puedo dar al hombre de Dios para que nos indique el camino. ¿Qué tal que Saúl dice en este momento, no fregué, con esos 3 gramos de plata compramos por aquí un buen almuerzo, no? Se la muera este viejo, no fregué vos. Si no tenían pan, no tenían comida, no tenían nada. Tenían que regresar. Saúl le pudo decir, con esos 3 gramos démonos una buena hartada ahí y nos regresamos para la casa mejor. 3 gramos de plata que valían un reino. 3 gramos de plata que le valieron una palabra que le valió un reino. A veces no sabemos lo que la palabra que busco, me trae. Y a veces no la buscamos porque no queremos hacer el sacrificio. Y un sacrificio tan pequeño nos echa a perder bendiciones tan grandes. ¿Qué tal si Saúl se va para la casa, hermanitos, y prefiere invertir esos 3 gramos en cualquier otra cosa menos en el hombre de Dios? Me pregunto. Porque cuando vemos lo material, cuando tenemos en la mano esos 3 gramos, se nos vienen inmediatamente 50 maneras en qué puedo gastar esto y no írselo a dejar al hombre de Dios. Cuando usted tiene en la mano el recurso, comienza, con esto pago el agua, con esto pago la luz, con esto mi par de zapatos, el vestido que siempre he querido, voy a comer con la familia. Y comienza usted el abanico de necesidades. ¿Qué le podemos llevar? No tenemos nada que comer, ni tenemos ningún regalo que ofrecerle. Cuando no tenemos nada, nos preguntamos, ¿qué le puedo llevar? Pero cuando ya lo tenemos, la cosa a veces cambia, ya no lo queremos llevar. No, Señor, cuando yo tenga, Señor, saber. No me conoces, Señor. Cuando no lo tenemos en la mano, cuando lo material no está en la mano, usted fíjese, nos deshacemos diciéndole a Dios, ya vas a ver. Pero cuando ya está en la mano, eso es otro pisto, hermanitos. Porque cuando ya está en la mano, se nos vienen a la cabeza 100 cosas en las que podríamos gastar estos 3 gramos de plata. Y a veces de esas 100 cosas, esas 100 cosas le ganan a llevársela al hombre de Dios, a buscar la palabra de Dios. A veces dentro de esas 100 cosas, la número 100 va a ser buscar la palabra. Y a veces no nos damos cuenta. Si tuviéramos, y este es el tema de la fe, si tuviésemos la visión divina, si pudiésemos ver lo que viene a cambio de 3 gramos de plata, nadie dudaría, nadie.
Nadie diría, no hombre, si con esos 3 gramos voy a consultar al hombre de Dios, me va a dar una palabra de un reino, ¿y qué va a hacer 3 gramos de plata? No, no importa. Pero como no sabemos, y este es el asunto, como no sabemos, entonces se nos vienen a la mente las ideas, por gusto. Quizás voy a gastar los 3 gramos de plata y nada voy a recibir. A saber si va a estar ahí el hombre de Dios con la palabra. A saber si Dios le va a dar una palabra. A saber si me va a decir la verdad. No, lo más práctico y lo más real es que esto lo tengo en la mano y lo voy a usar para comer. Porque de lo demás no es nada seguro. Y ahí es la historia de muchos de ustedes que cambian un reino por 3 gramos de plata. Tienen 3 gramos de plata y creen que su necesidad se resuelve con 3 gramos de plata. Y prefieren invertirlo en su necesidad y no en los esfuerzos de la palabra de Dios. No en la obra, sino en su hambre. Y claro, van a comer, sí, van a comer un tiempo. Pero con la promesa de la palabra, traen un reino. Por eso le dice Samuel más adelante, dice, versículo 'le dice Saúl, capítulo todas, le dice todas las cosas deseables de Israel son para ti. Versículo 20 dice, en cuanto a las burras que se te perdieron, hace 3 días ni te preocupes que ya las encontraron. Y agregó, lo que Israel más desea no tiene que ver contigo y con toda la familia de tu padre. Me gusta la Reina Valera que dice, óigala, todo lo que hay de codiciable en Israel no es para ti y para la casa de tu padre. Imagínense. En ese momento, la alforja vacía, no tienen ni para comer. En ese momento no tienen nada para comer. Pero todo lo codiciable que hay en Israel, Dios lo tiene para él. ¿Y sabe cuánto va a costar? 3 gramos de plata. 3 gramos de plata. Claro, cuando usted ya más adelante recibió la promesa, se abre el panorama, usted dice, hubiera dado 25 gramos de plata. Si con 3 gramos recibí todo esto, ¿qué no se llega con 25? Sí. Pero el momento de ejercer la fe, de ejercer la obediencia, ese momento es único. Ese momento es único. Usted vive ese momento de decidir hacer sacrificios y esfuerzos por la palabra, por la obra, o decide mejor ver su necesidad y decir, no, hombre, no freguemos. No tenemos ni para comer y vos querés que vayamos a regalar los últimos 3 gramos que tenemos. Porque los 3 gramos nos pegamos una gran hartada aquí en el Wendy, no fregues. No, pero es que yo quiero una palabra de Dios. Palabra de Dios, comemos, hartémonos, hombre. Y
van donde el hombre de Dios. Y quiero ir cerrando aquí. Versículo 15. Un día antes de que Saúl llegara, el Señor le había hecho esta revelación a Samuel. Oiga esto. Saúl andaba en sus cosas, pero Dios estaba ya arreglando. Quizás Saúl ya está pensando en regresar, bajar los brazos y volver, como dice el pasaje, pero Dios le estaba preparando algo mejor. ¿Sabe? Quizá en estos momentos que usted se siente que no avanza, que no camina, que los esfuerzos son por gusto, que ha pasado el tiempo y no ve resultados como usted anhela. Quizá en estos momentos, por otro lado, por otro camino, Dios está preparando su bendición. Es que así es Dios. Y usted no lo sabe. Por eso la importancia de buscar la palabra, porque en la palabra es que Dios le mostrará lo que Él está preparando. Pero ¿cómo valoramos la palabra? ¿Cuánto amamos la palabra? Y dice el pasaje, mire, avancemos. Versículo 22. Bueno, ya en el 19 se presenta Samuel y le dice: yo soy el vidente, acompáñenme al santuario del cerro, que hoy comerán ustedes conmigo. Y sigue más adelante. 22. No obstante, Samuel tomó a Saúl y a su criado, los llevó al salón y les dio un lugar, ¿qué? Especial, dice la NBI. ¿Cómo dice la Reina Valera? Un lugar a la cabecera de los convidados. Fíjense bien, en un lugar especial entre los invitados, que eran unos 30. Luego Samuel le dijo al cocinero: trae la ración de carne que te pedí que apartaras y que yo mismo te entregué. El cocinero sacó un pernil entero y se lo sirvió a Saúl. Entonces Samuel dijo: ahí tienes lo que estaba reservado para ti. Come pues antes de invitar a otros. Tu ración ya había sido apartado para esta ocasión. Tu ración, hermanita, ya ha sido apartada. Ya Dios se le entregó al cocinero. Está allí. Tu ración ya fue entregada y preparada. Y no es cualquier cosa. Dios te tiene un lugar especial y un pedazo especial. La pregunta es: cuando ya bajaste los brazos y no tienes ni qué comer y decides regresar a casa y hay posibilidad de ir al hombre de Dios a recibir la palabra de Dios y solo tienes 3 gramos de plata, ¿lo prefieres invertir en la búsqueda de la palabra o lo prefieres invertir en comprar algo porque no tienen nada que comer ahorita? ¿Quieres que te diga algo? Con aquellas 3 gramos de plata, quizás hubieran comprado algo y hubieran comido cualquier cosa, pero ni hubiera estado en un lugar especial, ni hubiera sido el pedazo especial de carne. ¿Estás oyendo?
¿Quieres comer lo ordinario y seguir con lo ordinario, con lo rutinario? Síguelo. No hagas ningún sacrificio por la palabra. ¿Quieres seguir el itinerario de fracasos? Sígalo. Pero si quiere cambiar esa historia, hay que hacer esfuerzos por la palabra. Aquí no queremos feligreses. Feligreses quieren las iglesias que quieren amontonar estadísticas. No, no, no. Aquí no queremos miembros ni feligreses, hermanitos. Eso es para iglesias religiones. Ahí queremos gente que ame la palabra, que esté dispuesto a hacer cualquier sacrificio por la palabra. Gente que sepa que 3 gramos de plata le darán un lugar especial, un pedazo de rabadilla especial, que solo es primicia del reino que Dios tiene para él. Pero gente que cree que 3 gramos de plata son más importantes que cualquier cosa, bueno, dele, siga con sus esfuerzos en mano, usted siga. Obligado nadie es. Mi deber es traerle lo que Dios dice, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que cree que su opinión es más importante que la palabra, dele, siga. Ya veremos más adelante qué es lo que se cumple. Si sus pensamientos humanos o la palabra del Señor. Ese día comieron, y comieron bien, comieron rico, y comieron como gente importante. Y eso solo era el principio de cosas que vendrían. Un reino con cosas deseables. El hombre que comienza la historia buscando lo extraviado y esfuerzos vanos, termina con una palabra que cambia la vida. Pero hay que tomar decisiones en el camino. La palabra no llega de gratis. La palabra siempre nos pone en encrucijadas que debemos tomar. Es que si fuera fácil seguir la palabra, todos tuvieran buenos finales, pero no. La palabra siempre nos pone en disyuntivas, siempre nos pone en una bifurcación, donde tomar el camino B traerá resultados tan distintos a tomar el camino A. Quizá en el momentito no se mide tanto la diferencia, no se mide tanto, porque como es una bifurcación, en el arranque están pegaditos los dos caminos, están pegaditos, están cerquitas, se parecen, pero a medida vaya pasándose, separándose, los caminos van a ser distintos. Quizá al comienzo del camino se iban a aparecer, sí, porque Saúl y sus criados se iban a ir a sentar a un comedor por ahí con los 3 gramos de plata, pero una hartada. Comiendo aquí y comiendo con Samuel, se parecen. Pero a medida se fueron separando, aquí era el camino donde se iba a sentar en el trono, y aquí iba a regresar frustrado a su casa, a seguir con la rutina de siempre. Quizá en la disyuntiva se parezcan al principio los caminos, pero a la larga son resultados completamente diferentes. Pónganse de pie, hermanitos. Esta mañana es mañana para que usted hable con el Señor.
acerca de la preocupación que debe tener usted por salir al encuentro de la palabra. Es mañana para preguntarse si estoy haciendo los esfuerzos reales por esa palabra. Si he optado por la comodidad ¿me ha pedido Dios algún sacrificio, algún esfuerzo y yo no lo he hecho? Usted tiene que preguntarse. ¿Qué esfuerzos, qué llamados han llegado a su vida? En la hora de la frustración que vivió, quizá alguien le pidió y le dijo, vamos a la casa de Dios. Vamos a oír la palabra. Vamos a oír al hombre de Dios. ¿Qué palabra tiene para nosotros ahora? Pero vamos, llevemos a la casa de Dios algo. Quizá usted dijo, no, me estás loco. ¿Cómo estás llevando a esa iglesia cosas? Yo no voy a llevar a ese viejo nada. Desde ese día, el buscador de burras se convirtió en el rey de Israel. Has luchado y no has hallado lo extraviado. Solo hay un camino, la palabra. La palabra del Señor. Padre, quisiera pedirte desde el fondo de mi corazón que nos permitas comprender el potencial que tiene nuestros esfuerzos en tu obra. El potencial de 3 gramos de plata. Porque a veces lo miramos con los ojos de la carne. Y en los ojos humanos, esos 3 gramos de plata nos resuelven muchos problemas. Pero si tuviésemos, Señor, la visión, la capacidad, el discernimiento espiritual de poder dimensionar cómo en tu obra esos 3 gramos